En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto, porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Esta realidad, para Tirando Paredes, para las voces del fútbol, televisión, empezó el día jueves. El día jueves, y ya le pedimos a Juanjo Himer, en función justamente del orden que tenemos de los videitos, el día jueves yo hice una pregunta en el arranque de las voces del fútbol televisión, programa que se emite por Canal 5 y por YouTube, llegando a todo el país y a todo el mundo. Y yo preguntaba, Juanito, a mis colegas y compañeros panelistas y a la comunidad de la voz del fútbol, y también lo he preguntado a la comunidad de Tirando Paredes, ¿qué pasaba si el día viernes perdía Nacional con Jackson Viera en la conducción? ¿Pero por qué lo preguntaba? Porque días antes el presidente nacional en conferencia de prensa dijo, tenemos que ganar como dé lugar, con un gol de rebote, con un gol de tiro libre, con un gol prácticamente, le faltó decir, con la mano. Pero tenemos que ganar a como dé lugar. Ganaron con Wander, después de Wander salieron determinadas voces a nivel dirigencial hablando de el respaldo que se le daba a Jackson Viera. Y vino el partido con Defensor y yo dije, bueno, muchachos, ¿y qué pasa si mañana, el día jueves, por mañana viernes, qué pasa si Nacional pierde con Jackson? Es cierto. Y ahí di la noticia, en ese momento, el día jueves, que habían cesado en Paraguay, en Cerro Porteño, a Jorge Baba. ¿Querés repasar el video? Si lo tienes, Juanjo, vamos a repasar este momento de el jueves pasado a las 11:15 de la noche, justamente, prácticamente 24 horas antes del partido de Nacional Defensor en el Francini. Acá está. ¿Cómo anda? Bien, ¿todo bien? Bien, bien. Hoy vine con pocas pulgas. ¿Con pocas pulgas? Sí. La pena. A ver, varias cosas. ¿Qué pasa si mañana, Valentín, qué pasa si mañana Nacional... pensé que las pocas pulgas era porque le había tocado un grupo difícil a Liverpool en la Copa. Pará. Pensé que era por eso. No. Ya fue. La oración se... está haciendo una campaña contra el la oración se construye verbo, sujeto, predicado. Dije verbo y ya me interrumpió. Le pido, por favor, como conductor, que correcto. Gracias. ¿Puede, por Gracias. favor, permitir terminar? Yo quiero preguntarle, Ríos, a usted, a los panelistas, a la gente, al hincha Nacional, ¿qué pasa si Nacional mañana pierde con Defensor? ¿Qué pasa con Jackson Viera? Jackson Viera está firme, ya está. ¿Está firme? Lo apoya. Perdón, digo, 2-0, 3-0, pierde, ¿qué pasa? Se terminó. Pero Defensor lo complica a Nacional siempre. Hay una realidad. Francini, Nacional. Yo digo simplemente es de los partidos más jodidos para Nacional en el Francini. Hipótesis. ¿Qué pasa si pierde? Y pierde mal. ¿Qué pasa? Pillo, la verdad. Pero, a ver, ¿puedo responder porque me lo preguntó a mí primero? No. Yo lo saludé. No, pero me dijiste, pregunto, Valentín. Aguante un poquito. Te morí de ganas, Pillo, porque pase eso, pero ya soy... Espera un minuto, por favor. Una información, bueno, la información es que Jorge Baba ya no es más técnico de Cerro Porteño. Opa. Pero primero la de Nacional, que si pierde 3-0 y todo lo demás, y después dice, Baba, pero ¿qué ahora? ¿Qué está haciendo la gran Alberto Pérez y la gran Fletcher? ¿Qué está promocionando técnico? Mientras Cerro Porteño estaba el sorteo de la Libertadores, cesaron a Baba. 68% de efectividad de puntos. Clausura Supercopa 2025 conseguidas, campeón en los dos torneos y clasificación directa a la Copa Libertadores. Cambiaron la directiva, se quedó sin técnico Cerro Porteño. Jorge Baba está sin trabajo. Hasta ahí, Pillo. Hasta ahí tu título en Las Voces del Fútbol el pasado jueves, hablando de la situación justamente de Jorge Baba. 48 horas después, poquito menos, se termina confirmando, cerrando de alguna manera, un poquito más, su llegada a Nacional. Esto fue un jueves, Juanito. El partido fue al otro día viernes. Sí. ¿Me explico? Bueno, entonces, a ver, ¿yo qué decía en ese momento? Yo decía, está todo bárbaro.
La gente de hincha Nacional dijo, bueno, con Wander ganamos. Wander no era medida, no era medida a nivel de oposición deportiva. Wander está peleando el descenso y el planteamiento de Wander en su momento fue más de amateur que de equipo profesional. Entonces, ¿qué pasa si Defensor, que era un cuadro complicado, porque normalmente es complicado para los grandes, por más que no venía bien, y sobre todo Nacional, se le genera esa situación en el Francini? Entonces, aplicando simplemente sentido común, Francini, Defensor, ¿y qué pasa si pierde? Era justamente la base para decir la información de ese momento, porque un ratito antes se había confirmado la salida de Bava. El contexto de Nacional hacía que ahora Bava, un técnico que había sido querido por Flavio y varios en su momento, estaba sin laburo. ¿Por qué Jason Viera, Juanito, no sale después del partido con Wander? Porque no había un sustituto natural, más allá del tema Carrasco, que lo quería la hinchada y lo quiere la gente, pero los dirigentes nacionales no. Exactamente. Por eso ni siquiera se nombró a Carrasco como la eventualidad de que asumiera en este momento como técnico nacional. Entonces, se daban las dos, se daba la situación de la forma de pensar antes, puede perder Nacional, como una situación de contexto, simplemente una posibilidad. Y si pierde Nacional, ¿a quién tienen? A Bava, que hace 2 minutos fue cesado en Cerro Porteño. Ese fue el razonamiento que hice. Fue sentido común. No es que yo tenía información para decir, lo van a rajar y van a traer a Bava. No, simplemente fue aplicar el sentido común. Totalmente. Y fue lo que terminó pasando. Perdió Jason Viera, perdió el Jason de Nacional. Las palabras del presidente nacional en aquella conferencia estuvieron más presentes que nunca. Está claro que, además de la forma que pierde, porque en el segundo tiempo se la dio la vuelta a Defensor, lo arrancó ganando Nacional, se lo terminó dando vuelta a Defensor, y por el segundo tiempo, seguramente lo iban a cambiar. Y si lo cambiaron en ese momento, ¿quién era el que estaba a mano? Y ya pretendido en su momento por Nacional, Jorge Bava. Y fue lo que terminó pasando, Juanito. Entonces, de alguna manera era aplicar sentido común a una situación que estaba en ebullición permanente. El tema de ir partido a partido, y nosotros los que estamos en el fútbol sabíamos que lamentablemente Jason Viera iba partido a partido, era pan para hoy, hambre para mañana. Crónica de una muerte anunciada. Estas dos frases nunca tan bien expresadas para este momento de Nacional. Y de esta manera finalmente Jorge Bava terminó el propio sábado por la noche generando la posibilidad de aceptar las condiciones y ser el nuevo técnico del Club Nacional de Fútbol. Sí, es así, pero aplicaste el sentido común que a veces tú dices, ¿no? Para hablar de fútbol no hay que ser Einstein. Hay veces que hay que hacer justamente lo que hiciste el otro día. Exacto. Pero está bien, está claro que era un hombre que creo que al estar cesado se impone sobre la mesa o está sobre la mesa, teniendo en cuenta que Nacional en su momento lo fue a buscar, lo frenó la situación de Nico López, pero Nacional en su momento lo fue a buscar y aparte es un técnico que se fue como campeón uruguayo de acá y eso yo creo que siempre te da una espalda como para el día de mañana ser candidato en un equipo grande y en este caso Bava que se vincula a Nacional. Pero yo te decía lo de Cerro Porteño, que a mí la verdad me sorprendió desde el punto de vista de lo deportivo, porque primero era el técnico campeón del año pasado, como dijiste ahí también, campeón de la Supercopa, pero aparte segundo en la liga local, y un equipo que tenía un partido este fin de semana con Libertad, que lo dirigió el otro entrenador que llegó, que lo ganaron contra Libertad en el final ahí, pero la realidad de la historia es que venía segundo justamente en el campeonato local, tampoco que venía tan mal, no sé, en la mitad de la tabla, venía cerca, o sea, más allá de que Olimpia hoy es el líder, venía cerca, pasa con una derrota con Rubio New, un equipo local ahí en Paraguay que lo complicó y lo termina sacando justamente a Bava. A nivel deportivo, esa derrota de la cual vos haces mención, y a nivel político, yo tengo entendido que hubo cambio de la directiva o parte de la directiva de Cerro Porteño, y ese respaldo que tenía dejó de tenerlo. Fue un tema deportivo, pero también político. En esta danza de nombres que muchas veces se genera en determinados mercados, por ejemplo el brasileño y por ejemplo justamente el paraguayo. Sí. Pero Bava levantó 2 copas con Cerro Porteño. Claro. Y Bava lo terminó clasificando a la Copa Libertadores. Lo que decíamos hace un rato. Llegó a Colombia, clasificó a Santa Fe a la Copa. Ahí está. Donde el jueves pasado se hizo el sorteo. Y terminó clasificando a Cerro Porteño. Cerro Porteño,
tiene fase de grupos de esta Copa, Santa Fe tiene fase de grupos de esta Copa, el cuadro paraguayo y colombiano respectivamente, por el trabajo, entre otros, de Jorge Baba en la conducción técnica. Curiosamente, el día jueves, el día del sorteo de la Copa más importante del continente, donde estaba Santa Fe y donde estaba Cerro Porteño, Baba se queda sin la posibilidad de dirigir. Pasan pocas horas y termina llegando a Nacional, que también tiene actividad internacional de Copa Libertadores, y Baba aparece en el marco de la Copa Libertadores finalmente, no en Santa Fe, no en Cerro Porteño, pero conduciendo justamente los destinos deportivos del Club Nacional de Fútbol. Y en Cerro, justamente en cuanto a la efectividad que decías, bueno, él dirige 22 partidos, gana 3, empata 6 y pierde 3. Los números justamente Baba, repito, en 22 partidos perdió 3 encuentros en Cerro. Y aparte, para hablar un poquito más del cuerpo técnico, decíamos recién que tiene dos ayudantes técnicos, 2 asistentes, Ignacio Turrens y Bruno Piano. En el caso de Piano, yo decía, hace poco él estuvo en Nacional. Estuvo con el Chino Recoba justamente trabajando en Nacional, estuvo como asistente técnico de él. Y en su momento estuvo trabajando también en Peñarol con la Riera, justamente Bruno. Sí. Es decir, que ya tiene trayectoria en los 2 equipos grandes. Exactamente. Buen dato para tomar en cuenta como uno de los integrantes, entre otros, del cuerpo técnico justamente de Jorge Baba. Algunos estaban llegando en las últimas horas, algunos llegó ayer, otros están llegando hoy, pero ya rápidamente se conforma el cuerpo técnico para que mañana, en esto donde decíamos al comienzo, Nacional no tiene tiempo, no tiene horas, no tiene entrenamientos, mañana va a estar justamente al frente de Nacional ante Cerro Largo en una nueva fecha entre semana del torneo Apertura 2026. Bien, como siempre pedirle a la gente su me gusta, gracias a todos por estar ahí, Pillo. Tenemos la palabra también de Jadson Viera para compartir después de lo que fue la derrota con Televisión, con Defensor. Él habla con la televisión, no habla así con los medios, pero da una nota ahí de 2 minutos al pie de campo de juego con las sensaciones calientes, ahí apenas terminó el partido. Y esto decía, ahí lo tenemos, lo escuchamos, a Jadson Viera, esto decía después de la derrota Nacional el viernes por la noche frente a Defensor. No, que fuimos segundo tiempo superado, la verdad no lo sentí, el equipo segundo tiempo nos costó, más allá que sobre el final buscamos alguna situación, pero no tan claro. Así que bueno, una derrota que duele, que volvemos de vuelta un poco a lo que fue la semana pasada, esa es la verdad. Queríamos confirmar algunas cosas que no logramos esta semana. Así que bueno, ahora con tranquilidad, dentro de lo que se puede. Ya hemos tenido una charla con el plantel ahora, irnos a la concentración y bueno, y ver un poco cómo viene todos estos días. Entre la charla con el plantel, lo que viene todos los días, ¿hay fuerza, notás fuerza en este momento para revertir? Que hay fuerza, lo que pasa que a veces ese mal momento, viste, nos está costando un poco más. Entonces, estamos convencidos porque hay un montón de cosas que veo en la semana. Entonces, obviamente que me duele este tipo de partido, no me voy conforme en absoluto. Pero hay muchas cosas que veo bien y ellos también están haciendo un esfuerzo. Se ve que nos estamos armando este plantel de vuelta, una línea defensiva nueva, jugadores nuevos, que le está costando de repente un poco más, porque hemos logrado algo importante, como para estar un poco más aliviados o un poco más tranquilos en los partidos. Pero bueno, el momento es ese, hay que dar la cara. Hay que seguir trabajando y bueno, y apoyar el plantel a muerte en todas las situaciones. Cortita nomás la última, Jadson. ¿Vos tenés fuerza, te sentís bien también como para seguir adelante? De que yo estoy bien. Llegué en una situación, no digo complicada, ya pasó obviamente, pero como te digo, hay un montón de cosas que veo bien, veo números de entrenamiento, veo un montón de cosas que están bien, pero bueno, tenemos que seguir ajustando, capaz puede ser un error mío haber cambiado y cambiar jugadores para encontrar el equipo y eso puede ser algo mío personal, pero bueno, en definitiva apoyar el plantel, darle para adelante y bueno, y seguir laburando. Muchas gracias, Jadson. Dale, gracias. Jadson Viera la mañana de Tirando Paredes después de lo que fue justamente la derrota de Nacional frente al conjunto de Defensor Sporting. Bueno, esto que decía, ¿no? Muchas veces pasó en este ciclo de Jadson, es algo con el cual Jadson se caracterizó en este ciclo nacional, de plantear cosas que de repente no pasaban. Y fíjate lo que decía, ¿no? Veo buenos números, veo una buena semana Nacional, que es lo que charlamos contigo, pero el fin de semana, la realidad de la historia, que todo lo que parece que Nacional entrenó en la semana en todo este tiempo, no se vio prácticamente nada, salvo algún minuto puntual.
y veo un entrenador que destaca algunos minutos puntuales de los partidos, pero no alcanza. O sea, nunca Nacional pudo sostener 45 o 90 minutos positivos dentro de la cancha con Jackson como técnico. Hay veces que pasó esto en este ciclo nacional. Vio cosas que nosotros no vimos. Vio cosas que la realidad de la historia que no pasaron, como por ejemplo destacar buenos rendimientos del equipo cuando Nacional no tuvo buenos partidos. Es así, Juanito, es así. Yo creo que esas declaraciones de Jackson en su momento eran más para darle para adelante a los jugadores y que los jugadores la escucharan, más que la realidad de lo que él pretendía describir, de lo que había pasado un rato antes en el campo de juego. Yo creo, reitero, que el mejor momento de Jackson Viera Nacional fue el primer tiempo del partido del pasado viernes con Defensor. El tema que pasa raya y no le cansó. Y Defensor en el segundo tiempo termina dando vuelta al resultado. 5 minutos que se enchufó Defensor en el primer tiempo y el resto del segundo tiempo, y Defensor le terminó ganando a Nacional por 2-1. Entonces, cuando pasa raya, seguís en la misma. Entonces, de a poco se van enchufando. Sí, es cierto. 35-40 minutos del primer tiempo. Pero pasar raya lo pierde Nacional el partido. Y eso fue, creo yo, la situación que evidenció Jackson Viera en el campo de juego. Los que han estado en los céspedes, Juanito, hablan de un gran trabajo en cantidad de horas y en calidad de Jackson Viera en justamente Nacional. Pero como decimos, ese trabajo después no se veía los fines de semana reflejados en el campo de juego. Nadie duda del trabajo de Jackson Viera en cuanto a poner empeño, poner actitud, poner voluntad y poner horas y muchas más horas de lo que muchos hinchas Nacional piensan. Pero después, cuando lo llevas al campo de juego y lo llevas a la oposición con un equipo de primera división, en resultado y en funcionamiento, eso no se notaba. Y eso ha determinado nuevamente un cambio en la conducción técnica de Nacional. Pero como dije al comienzo, Juanito, hay jugadores que están lejos de su rendimiento a nivel individual. Y hay decisiones institucionales a nivel directriz de los dirigentes, o por lo menos de aquellos dirigentes que están encargados del área deportiva, que han pegado más en la herradura que en el clavo. La han pifiado. Entonces, que vos en este plantel no tengas a Millán es una decisión absolutamente errónea de Nacional. Que no tengas a Oliva y no hayas buscado el sustituto de Oliva y que hoy hubiera un sustituto natural de Oliva, también es una debilidad de este momento de Nacional en cuanto justamente al periodo de pases. Con Oliva esperaron por César Araujo en todo momento. Se quedaron sin el pan y sin la torta. Se le fue Oliva y nunca llegó Araujo, que terminó arreglando en el fútbol internacional. Cuando Martín Rabuñal estaba en las gateras esperando el llamado de Nacional, el tipo tácticamente más aplicado que podría por lo menos cumplir la función de Oliva, lo más parecido posible, era Martín Rabuñal, que no lo arreglaba todavía con Liverpool porque estaba esperando el llamado de Nacional. Y Nacional, por esperar a Araujo, se quedó sin Oliva, sin Araujo y sin el propio Roinel, que terminó justamente arreglando en la institución de la cuchilla. Y a nivel de zaguero lo mismo. Vendiste a Millán porque el dinero era importante para Nacional, el fenómeno, pero en el momento, a una semana de haberte finalizado el periodo de pases. ¿Y qué teníamos en el plantel? Coates, se te lesionó, se te desgarró. ¿Y qué tenías? Rogel. La falta de fútbol de Rogel es clara, patente, justamente en los partidos que ha jugado Nacional. Está mejor Viera que Rogel. Ese que termina enganchado en el gol de compromiso clásico en el Gran Parque Central. El gol de Arezzo, el que queda enganchado y habilita a Arezzo, es Rogel. Después, un mal partido de toda prácticamente la zona final de Nacional, incluido Rogel, que pierde una pelota en el segundo gol contra Juventud Las Piedras. Y el partido con Defensor tampoco le encontró la vuelta. El segundo gol, que lo mete el paraguayo, el 9 o el más adelantado Defensor, sí. El que lo tiene que cortar es Rogel, llega tarde. Entonces, Rogel, de la nada a la titularidad, faltándole año luz en cuanto a rendimiento. Arrancaste con Galione, partido de Juventud Las Piedras, un desastre. Lo pusiste después al chico Tomás Viera, lo hizo bien con Wander, muy bien. El mejor jugador justamente del partido de Wander. Ahora, los otros días, el viernes, con Defensor,
tuvo algunos cortes buenos, Sí. pero tuvo también de las otras. Y es un chico muy chico, que no puede en este momento enarbolarse poniéndose el equipo al hombro. Entonces Nacional, en la zona de zagueros centrales, sin Millán, sin Cubates, se quedó absolutamente desprotegido. Entonces, Jason Viera abrió los ojos, los cerró, los volvió a abrir, se quedó sin Oliva y sin Millán, los dos, en cuanto a rendimiento, mejores jugadores del plantel. Y la consecuencia está en la cancha. Sin Oliva, un desastre Nacional en el medio campo. Sin Millán, un desastre Nacional en la zona de los zagueros centrales. Y esa es responsabilidad también de la dirigencia del tricolor, sin ningún tipo de duda. Totalmente. Esa es toda de la directiva, lo de la situación de Oliva y Millán, porque como decíamos en un momento, quedó sin reacción Nacional, porque se van los jugadores cuando se termina el mercado de pases y se van de una manera tarde en cuanto a los tiempos y no lo deja con capacidad de reaccionar a Nacional para contratar un jugador que esté en condiciones como para llegar. Lo otro, llegan a Nacional en este mercado de pases 2 jugadores que llegan, la realidad, llegan por lo que fue la etapa de esos jugadores en Boston con Jason Viera. Hablo de Barcia y hablo de Vera, Baltasar y Mauricio. Los dos llegan por lo que fue, es la realidad, por lo que fue la presencia de Jackson en Boston River. Y la realidad es que eso está pasando y es cierto y la gente lo ponía, ¿no? Está pasando en Nacional eso, los jugadores que llegan no están rindiendo, ¿no? Porque eso también hay que evaluar. Los jugadores que llegan en este mercado de pases están sintiendo el peso de jugar a Nacional. O sea, no ves una incorporación hoy. Algún minuto de Lupi, podemos destacar, algún gol de Lupi que ha hecho, no alcanza todavía, pero busco algo. Le está costando esa transición, ¿no? De pasar un equipo grande a las incorporaciones de Nacional. No encuentra rendimiento, Pillo. Mirá, Juanito, rápidamente. Barcia, los otros días entró, se dedicó más a pelearse con los rivales que a tratar de encontrar una forma para que Nacional llegara al empate. Claro, concreto y contundente. Después, el chico Mauricio Vera en la mitad de la cancha, ni chicha ni limonada. La verdad, sinceramente. Entonces, los chicos que llegaron de Boston River, dirigidos por Jason Viera, son buenos jugadores, pero la camiseta de Boston pesa 10 kilos y la camiseta nacional pesa 200.000 kilos. Y lo están sintiendo, el proceso lo están sintiendo. De las incorporaciones, Juanito, la verdad, por momento Verón Lupi. Los otros días Verón Lupi hace la jugada del primer gol, ha hecho un par de goles a Nacional. Cuando lo tiraba justamente Jackson por derecha, Verón Lupi rendía. Cuando lo metió por el medio, detrás del 9, ya no rendía. Cuando lo metió por la izquierda tampoco. Pero por lo menos es el único que mostró algo, algún destello de lo que históricamente fue Verón Lupi, por ejemplo, el Racing Club de Montevideo. Sí. Pero el resto prácticamente de las incorporaciones nacional, el rendimiento absolutamente bajo. Sí. Por eso yo digo, la responsabilidad también de los jugadores, porque a nivel individual están en un momento bajísimo en el desarrollo del juego de Nacional. Lo están sintiendo, hablaste de lo de Rogel, sumo a Cándido. La realidad es que Cándido está sufriendo en los partidos, ¿no? En cuanto al punto de vista defensivo, hay un partido puntual que fue con Juventud de Las Piedras. Juventud hace 2 goles por ese sector. Cándido lo está sintiendo, la verdad. Con Wanderers en el segundo tiempo se soltó, pero también se soltó todo Nacional, ya en un partido totalmente inclinado para los tricolores. Pero a Cándido le viene costando una enormidad. Después llegó John Guzmán a Nacional, todavía no debutó. O sea, ahí te pongo otro ejemplo más. Llegó Agustín Vera y en el mismo mercado de pases que llegó se fue. No es común ver eso. Un jugador que es incorporado por un equipo que en el mismo mercado de pases se va a jugar a préstamo a otro club. Entiendo que son apuestas, entiendo que son jóvenes, entiendo que son chicos, pero la realidad es que Guzmán, por ejemplo, es extranjero. Y llega a Nacional y todavía no tuvo su estreno. Y Nacional ha tenido inconvenientes en la mitad de la cancha y Guzmán no es opción. O sea, ahí sigo agregando nombres también. Exactamente. Lo de Silvera hasta ahora es un partido. Un partido con Wanderers. Exactamente. Y un jugador que lo tenés desgarrado. Pintado y un desgarrado. Jugador que le está costando enormemente la transición de Peñarol a Nacional. Y un jugador que ya perdió con Peñarol. Y perdió en la final de la Supercopa y terminó perdiendo también en la 4ª fecha del torneo de apertura 2026. En su casa, en el GPC, en el Gran Parque Central. Entonces, vos empezás a sumar lo que se fue estableciendo en el periodo de pase de Nacional, los rendimientos son muy bajos. Nacional mantuvo prácticamente el plantel del año pasado, sin Oliva y sin Mellán, sin los 2 mejores jugadores en cuanto a rendimiento. Vos en rendimiento,
Si tenías que dividir en porcentaje, 50% Oliva, 50% Millán. Te quedaste sin ninguno de los dos. Y el Nacional es, por lo menos hasta ahora, un alma en pena. Deportivamente hablando, futbolísticamente hablando. Todo esto ha hecho justamente que finalmente saliera este fin de semana Jadson Viera y que asumiera la conducción justamente de Jorge Baba. Juanito, vamos a repasar, si te parece, un par de audios. Hay uno un poquito más largo, el segundo más chiquito, de Flavio Perman, cuando presentaba formalmente en su momento, hace un año y pico, perdón, hace 5 meses atrás, a Jadson Viera. Lo que decía justamente Flavio de Jadson en ese momento. Y después vamos a escuchar un audio chiquito también de Flavio Perman, haciendo referencia a que llegaba a Nacional el pichón de Hugo de León. Si te parece, vamos a escucharlo. Perfecto, vamos primero con la presentación de Jadson en Nacional. Ahí lo escuchamos a Flavio. Mucho tiempo y estamos convencidos de que vamos a tener un entrenador por un largo rato. Vamos a firmar un contrato por 2 temporadas y lo que resta de este 2025 y esperamos terminar nuestro mandato con Ricardo, con él al mando del equipo. Bueno, hasta ahí lo de Flavio, que es cortito pero dice mucho, ¿no? En cuanto a las palabras. Nacional quería un técnico cuando fue a buscar a Jadson para cumplir la totalidad del mandato, que es hasta finales del año que viene, hasta finales del 27 en Nacional, de Bairo y de Perchman. Eso fue lo que fue a buscar justamente Flavio con Jadson Viera. No lo encontró. Voy a pegar el siguiente audio, Pillo, ¿te parece? Y ya voy contigo. Dale, lo escuchamos a ver a Flavio hablando en este caso de la característica de Jadson Viera como técnico. Dale. Jadson era un pichón de Hugo León. Desde el punto de vista de lo que para Nacional necesita un técnico de lo que significó en su momento Hugo León. Yo siempre dije que Jadson era un pichón de Hugo León. Hasta ahí, Pillo, la palabra de Flavio. Bueno, el pichón de Hugo León duró en Nacional 5 meses. El técnico que fue a buscar a Nacional esta conducción, con la que iba a continuar hasta el final de la presidencia de Bairo y la vicepresidencia de Flavio Perman, duró 5 meses. Llegó para prácticamente terminar el clausura del año pasado, partido con Cerro, partido con Defensor, donde termina consiguiendo con ese empate la clasificación y ese punto de la tabla anual y le da la posibilidad de jugar finales. Después las finales con Peñarol, el empate, el campeón del siglo, el triunfo de Nacional en adición con el gol de Évere, el héroe de las finales, Cristian Everé, ninguneado por esta directiva de Nacional y de alguna manera no tenido en cuenta por el propio Jadson Viera. ¿Cuánto hubiera extrañado a Nacional, a Évere, en función de lo que ha mostrado en el 2026? Bueno, y todo el 2026 con los partidos que ya son más cercanos al tiempo y que la gente y el hincha nacional recuerda. Esa fue la participación de Jadson Viera en líneas generales en Nacional. Entonces, el pichón de Pasarela duró 5 meses. Ese técnico que vos fuiste a buscar para terminar el periodo político al lado tuyo, duró 5 meses. Y esto, Juanito, es un mal endémico en Nacional de los últimos años. Sí. Reitero, del 2018 al 2026, estamos hablando de 16 técnicos. Vamos a repasarlo. Dale. Cacique Medina, 2018. De ahí en adelante, Eduardo Domínguez, Álvaro Gutiérrez, Gustavo Munúa, Jorge Giordano, Alejandro Capucho, Martín Ligüera en un interinato, Pablo Repeto, Álvaro Gutiérrez, Álvaro Recoba, Rafa García en otro interinato, Martín Lazarte, nuevamente el interinato de Martín Ligüera, Pablo Peirano, Jadson Viera y Jorge Baba. Nombré 16 técnicos en 16 momentos distintos, del 2018 al 2026. Es un disparate, Juanito, un reverendo disparate. Vamos a ver cuando llegue.
Sí, es un disparate los datos que está dando, la cantidad de nombres. Te repito, de ese 22 con respeto que Nacional no logra sostenerlo a un año un entrenador, a cumplir un contrato. Hablemos. De hecho ahora, por lo que dijo Byron, y en un rato lo vamos a escuchar, Pillo, Nacional cambia la estrategia con el tema contractual, en este caso de Baba, y por lo que dijo su presidente, ahora Baba va a tener un contrato hasta diciembre de este año, por lo que dijo su presidente, ¿no? Porque con Jadson el contrato era extenso hasta el final del mandato. Bueno, en el caso de Baba va a tener contrato simplemente hasta el mes de diciembre. Y ahí estamos viendo la comunicación de Nacional, justamente despidiéndolo a Jadson Viera en sus redes sociales. Nacional comunica que ha decidido culminar el ciclo del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera. La institución le agradece la obtención del Uruguayo 2025 con una final histórica en nuestra casa, así como el profesionalismo demostrado durante su gestión. A todos ellos les deseamos éxitos en los próximos desafíos y de esa manera Nacional lo despide a Jadson Viera. La incidencia, Pillo, también de los clásicos negativos para Nacional, ¿no? Porque también pasó con Peirano, el técnico anterior justamente a Jadson. El quiebre en el ciclo de Peirano fue el clásico del torneo clausura. Y yo creo que el quiebre justamente también de este ciclo de Jadson, yo creo que el clásico en el parque lo termina liquidando a Jadson Viera. Es el clásico más lo que pasó en Las Piedras. Con un equipo alternativo le pintó la cara a Juventud Nacional. Yo creo que es la sumatoria, pero básicamente arranca el tema en el clásico del Canadá Parque Central y el triunfo de Peñarol sin ningún tipo de duda. Bueno, esta es la comunicación que el fin de semana surgió oficial de Nacional. Ahora, Juanito, el tema fue la manera y los modos. ¿Por qué? Porque te digo algo que yo pude con llamadas telefónicas confirmar este fin de semana. Esta comunicación es del sábado a la tarde. Ya todo el mundo sabía en el ambiente del fútbol, periodistas, comunicadores incluidos, que se habían contactado con Baba y que Baba iba a ser el próximo técnico nacional. Bueno, cuando eso trascendió públicamente, Jadson Viera y su integrante del cuerpo técnico todavía no lo sabían. Jadson Viera se entera por colegas y por la prensa de que estaba fuera de Nacional. Cuando le comunica a la gente formalmente de Nacional a Jadson que estaba afuera, hacía un rato antes, unas horas antes, Jadson ya se había enterado por periodistas que le mandaban mensajes diciendo Jadson, ¿estás afuera de Nacional? Y la respuesta era, nadie me comunicó absolutamente nada. Entonces, hasta la forma de lo que pasó el fin de semana no habla bien justamente del camino tomado por la directiva nacional. Yo entiendo que hay temas, como por ejemplo que explotan en cuanto a la posibilidad de información. Y es un tema que el fin de semana ocupó prácticamente a todo el periodismo deportivo. Y se puede filtrar, está bien. Pero la forma y la manera que lo hizo la dirigencia nacional no fue lo suficientemente certera para que Jadson se enterara primero por los dirigentes de tricolores o por el dirigente deportivo nacional y no por los periodistas, como terminó justamente ocurriendo la desvinculación de Jadson Viera como técnico nacional. Bien, quiero decir a modo de información que 9:15 vamos a escuchar en vivo a Jorge Baba acá en Tirando Paredes, porque va a estar hablando en conferencia de prensa, por lo tanto en menos de media hora lo vamos a escuchar a Baba, algo que cambia un poco la planificación inicial del programa, pero creo que vale tener la palabra en vivo del técnico nacional, que va a ser presentado en vivo del Gran Parque Central, así que en un ratito la palabra en vivo de Jorge Baba, Pillo, para seguir avanzando. Pero antes tenemos más información y más palabras para seguir escuchando de lo que pasó este fin de semana hasta llegar a lo que va a ser 9:15 la palabra en vivo de Jorge Baba. A ver, de alguna manera, que hermosa comunidad de Tirando Paredes, estamos haciendo un raconto de hechos en forma ordenada, en forma cíclica de lo que pasó este fin de semana, desde el viernes, que pierde Nacional ante Defensor Sporting el Francini por 2-1 al día de hoy. Y en un ratito, como dice Juanito, vamos a tener conferencia en vivo justamente de Jorge Baba. Jorge Baba, Juanito, llegó el sábado por la noche al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Es así, llegó el sábado por la noche, desde Paraguay, desde Asunción justamente para llegar a Nacional. Vamos a ver ahí un video, el video del colega Martín Olivera que estaba en vivo cubriendo la llegada justamente de Jorge Baba, vale la aclaración.
Y ahí la imagen de Baba, y a ver cómo se lo notó, un poquito incómodo, qué información tenía en ese momento de su posible llegada nacional. Vamos a verlo y a escucharlo porque vale también verlo en este video. A ver qué dijo Jorge Baba el sábado por la noche cuando llegó a nuestro país, dale. Vamos a ver cuando lleguemos, déjame llegar y ver. ¿Es una posibilidad? No he hablado con nadie, soy sincero, no hablé con nadie. Si te llaman, ¿no tenés ganas de agarrar? ¿Qué acabo de decir? No hablé con nadie. Jorge, si te llaman, ¿aceptás? Y vamos a ver, si me llaman veremos, pero no me ha hablado nadie. ¿Esa es la ilusión que estás esperando hace tiempo? Acabo de dejar un equipo, voy a llegar a casa ahora y descansar y ver. Y en base a eso que acabas de dejar, ¿te gustaría poder tomar ya rápido la actividad? Vamos a ver. Recién acabo de dejar hace 2 días, así que bueno. Jorge, si se llega... ¿Cómo has visto Nacional, Jorge? No he visto todos los partidos, pero lo miré con otros ojos, no con un ojo de entrenador, te soy sincero. Jorge, si se da la vuelta a Nacional, ¿qué es para vos volver a Nacional? En otras circunstancias diferentes, otra cosa. ¿Pero sigue siendo tu casa? Sí, obviamente, pero bueno, vamos ahora a llegar a descansar, disfrutar un poco de la familia y bueno, y escucharse. Jorge, ¿decís que son otras las circunstancias ahora? ¿Por qué? Y porque antes atajaba y ahora dirijo. Me muevo menos que antes, pero poco, pero... ¿Tu cuerpo técnico se quedó en Paraguay o...? Parte y parte ya está acá y parte ya está por venir. Si te llaman, ¿podrías asumir ya? Y bueno, vamos, que me llamen primero, después veremos. ¿No te llamó nadie en serio? ¿Cuándo miento? A las 5, entonces mañana en los Céspedes no estás. No. Vamos a dormir tranquilos. Jorge, ¿va a darse una charla con el diente? ¿Se da una charla con el diente especial? Vamos a hablar, si me hablan, después veremos los pasos a seguir, pero bueno. No sería un obstáculo, eso. Vamos, primero lo primero, pero llegar al país, descansar, dormir un poco y después... Se te ve la cara de felicidad también. Que se hable, la cara te vende, Jorge. Que se hable de Jorge Baba en Nacional. ¿Qué te genera a vos que se hable de Jorge Baba en Nacional? Obviamente, un orgullo grande, pero bueno, hay que ser mesurado y bueno, llegar ahora a casa, como le decía, y ver qué sucede. ¿El sorteo de la Copa lo viste? No fui. Pero por la tele lo pudiste haber visto. ¿Eh? Por la tele lo pudiste haber visto. No, y fíjate que, a ver, la vuelta al fútbol. Tuve la posibilidad que en el año 25 participar con 2 equipos diferentes, poder ayudar a clasificarlo, y el día del sorteo no iba a dirigir ninguno, entonces no me daban ganas ni de verlo, así que bueno. ¿Qué opinión tenés del grupo que le toca a Nacional? No, ni idea, no. O sea, vi el grupo de... Coquimbo, Deportes Tolima. Sí, obviamente, pero a ver, hoy día está todo muy parejo. Como hincha, que es como lo has visto más o menos, como nos has dado a entender que viste a Nacional últimamente, ¿qué te genera el plantel de Nacional? ¿Qué te parece? Como hincha. No, pues yo soy de los hinchas que no opino. Ok, está bien. Mesurado. Y bueno, estoy en el medio de la OFA Z, pero bueno, veremos obviamente, siempre miramos el fútbol uruguayo, me gusta. Es como estar cerca de casa también, así que bueno, en ese sentido sí estamos muy involucrados. Gracias, Jorge. Dale, gracias. Ahí estaba la palabra de Jorge Baba. Jorge Baba cuando llegó al aeropuerto el sábado, como le decían ahí los colegas, ¿no? La verdad que la cara y el rostro de Baba ya lo vendían de que bueno, que se iba a dar su llegada nacional, su deseo de llegar a Nacional, que siempre dijo que en algún momento se iba a dar la conducción técnica en los tricolores, pero ya Picho, más allá de que él lo negó en todo momento, de a poquito le iban sacando cada vez más data a Baba, y te daba la sensación de que sí, de que eventualmente se iba a terminar dando su llegada a los tricolores. Ya su rostro lo vendía eso. Exactamente. Bueno, en un momento dijo, ¿cuándo miento yo? Y estaba mintiendo, porque el contacto con Baba de Nacional ya se había producido. Está bien que le quiera en ese momento bajar un poco los decibeles, está bien. Pero cuando le dice, bueno, entonces mañana a las 5 ni pensar que estés en los Céspedes. No estuvo a las 5, Juanito, muchos antes estuvo. A las 3 de la tarde ya estaba justamente en los Céspedes y fue justamente el primer entrenamiento ya en la pasada jornada de domingo de Baba al Frente Nacional antes de esto, la presentación correspondiente al plantel. Sí, es así, fue antes. Te cuento también como información que me llega ahora que ya integrantes del cuerpo técnico acá en Montevideo, por ejemplo Bruno Piano ya está rumbo a la sede donde, repito, se va a estar dando la conferencia a 9:15 de la mañana, así que va a estar el cuerpo técnico de Baba presente en esta conferencia que va en un ratito. Así que hasta ahí la palabra de Baba que, repito, se lo notó alegre, y esto que decíamos contigo, ¿no? De
lo que le pasó con Santa Fe y con Porteño, con Cerro Porteño, y yo lo entiendo a Baba en ese sentido, ¿no? Los clasificó a los dos. En Santa Fe sale campeón que hace 9 años no salía campeón. Lo sacó campeón, hace 9 años Santa Fe no salía campeón, justamente a nivel local en el fútbol colombiano no levantaba ningún título. Sale campeón en 2 ocasiones con Cerro Porteño y entiendo que no tenga mucha gana realmente de ver el sorteo, porque aparte fue todo fresco, ¿no? Lo de Cerro Porteño lo cesan el mismo día, como dijiste las voces, lo cesan el mismo día que se da el sorteo, entonces ¿qué ganas se iba a tener Baba de mirar ese sorteo? Claro, él se va de Santa Fe porque se va campeón, porque lo llaman de Cerro Porteño, vamos a decirlo. O sea, claro, no fue cesado ahí, se va por decisión propia, es cierto. No fue cesado, ahí está, se va por la puerta grande de Santa Fe en Colombia. Llega a Cerro Porteño, en este momento hay cambio de directiva, de parte o la totalidad justamente a nivel político, pierde respaldo justamente dentro del seno de la directiva, hay un partido que es prácticamente definitorio, que lo pierde justamente Cerro Porteño, hacía referencia con vos hace un ratito, y eso hace que salga justamente del equipo paraguayo. Pero con Cerro Porteño levantó 2 copas y lo clasificó a la Copa Libertadores. Parecía medio no real ni justo que, habiendo clasificado a Santa Fe y a Cerro Porteño, no pudiera participar este año de la Copa Libertadores América. Pero el fútbol tiene esas cosas. Pasó lo de Nacional con Chacho Viera en la derrota con Defensor Sporting y aparece como nuevo técnico nacional y va a poder justificar justamente su laburo en la Copa Libertadores de América con Nacional, no con Santa Fe ni con Cerro Porteño, 2 equipos que previamente los había clasificado para la Copa más importante del continente. Es así. El que partió el fin de semana rumbo al exterior, como dijiste, a Suiza, es su presidente Ricardo Bairo, que habló previo a irse justamente al exterior, habló en la jornada del domingo por la mañana ahí con los colegas de Punto Penal y el Polideportivo. ¿Te parece si escuchamos al presidente tricolor pidiéndole a la gente, como siempre, su me gusta? Gracias a todos por estar, una cantidad tremenda de comentarios. A los amigos de Peñarol que están ahí del otro lado, en un ratito vamos a hablar de Peñarol y de su triunfo contra Cerro, como siempre, hablamos del equipo aurinegro y de los detalles de la fecha número 7. Mañana arranca la 8, pero Pillo, si te parece, ¿lo escuchamos a Ricardo? ¿Lo escuchamos a Bairo? Me parece perfecto, y además al hincha de Peñarol le encanta que nosotros hablemos de esta realidad, que tenemos que hablar de Nacional. Cuando el tradicional rival sufre, eso le encanta al hincha del otro cuadro, no tenga ningún tipo de duda. Y la verdad, el fin de semana Peñarol ganó ante Cerro, vamos a hablar un ratito nada más, pero toda la imagen mediática se la llevó justamente el Club Nacional de Fútbol con un cambio más en la conducción técnica. Y ahí está Ricardo Bairo, lo escuchamos, dale. Lamentablemente todos sabemos cómo es el fútbol hoy, que los resultados mandan, pero bueno, vino en un momento dificilísimo, sacó campeón a Nacional en un partido histórico en nuestra cancha, pero lamentablemente no arrancamos bien, no se han dado los resultados y bueno, después de charlas con todos los directivos y demás, bueno, tomamos esta decisión que no es la que nos deja más contentos por la salida de un nuevo entrenador y un profesional y un grupo profesional muy bueno, pero como siempre en esto es así, ahora hay que mirar para adelante y darle la bienvenida a Jorge Baba. Recién tuve una charla telefónica con él llegó anoche, pero ya quedó prácticamente todo acordado en el tema económico y ahora Seba Guren se iba a reunir con él para diagramar toda la parte deportiva, que hoy de tarde ya hay un entrenamiento a las 5 de la tarde. Ricardo, después de lo que había sido el triunfo con Wanderers, se había declarado de que ya el tema entrenador no estaba arriba de la mesa. ¿Fue muy fuerte lo que pasó en el Francini como para que, en este caso, los dirigentes tomaran esta decisión tan drástica de sacar a Jadson? Bueno, lo de Defensor, el segundo tiempo sobre todo, fue muy fuerte, sí. El primer tiempo, la verdad, vimos un Nacional que de los mejores partidos, los primeros 30 minutos. Pero bueno, ustedes tienen que entender que muchas veces lo que se dice para la prensa no es lo que conversamos en la interna. Nosotros teníamos un tema de que no podíamos terminar como el año pasado, que faltando 5 días para el comienzo de la Libertadores, tener que tomar una decisión de este tipo. Y bueno, después del partido con Defensor y lo que se vio en el segundo tiempo, en intercambio con directivos, entendimos, y con Seba Guren y Flavio, por supuesto,
entendimos que esta era la mejor decisión. ¿Cómo fue el tema de la salida de Jadson, la llegada de Baba? Porque viste que en los medios salió primero de que iba a ser Jorge, que Jadson ya no era, y Jadson como que todavía no sabía, o más o menos fue lo que se circuló. Bueno, es lo que pasa siempre, que lamentablemente en los medios empiezan a salir cosas que muchas son realidades y otras no, pero esto es muy dinámico. Nosotros hacemos las cosas lo más prolijo posible. Estuvimos reunidos de mañana con varios directivos, intercambiamos con Seba Eguren durante muchas charlas, y cuando más o menos estaba la decisión tomada, recién ahí entendimos que era el momento para, más que nada, hablar con Jadson, y lo llamamos y fuimos con Eguren hasta Los Céspedes para charlar con él, y a partir de ahí, después de hablamos con él, fue que Eguren se juntó con el representante de Jorge Baba, encaminó toda la parte económica principalmente, que terminamos creo como a las 11 de la noche, y después de la hora siguiente y hoy de mañana ya atacando exclusivamente el tema deportivo y cómo organizarnos de cara al martes. ¿Lo entendió él internamente en esa charla que tuvieron, Jadson, como que falló la comunicación? Porque él, cuando lo consultábamos en la tarde, decía, bueno, nadie me dijo nada, y ya parecía que la decisión estaba tomada. ¿Se los transmitió de alguna forma? No lo hablamos. Jadson es una persona muy correcta, tenemos una gran relación. Lamentablemente, las cosas se filtran siempre sin que antes... nosotros no podíamos hablar con Jadson hasta que no tuviéramos definido totalmente, y con todos los integrantes. Tuvimos una charla recién creo que a las 4 de la tarde con Flavio, que fuimos con Eguren, ahí terminamos de cerrar todo. Inmediatamente que tomamos la decisión, lo llamamos a Jadson, y de ahí nos fuimos a Los Céspedes a hablar con él. O sea, nosotros hicimos las cosas como se deben hacer, pero lamentablemente en la prensa salen cosas antes, y eso generalmente genera este tipo de situación donde un entrenador empieza a recibir noticias por la prensa sin nada oficial. La charla con Jadson fue muy buena, por supuesto que de la desilusión de él, porque él todavía tenía fe como para revertir esto, la nuestra también, porque de alguna forma también es una frustración para nosotros. Todos sabemos cómo es la presión con los resultados y los tiempos, y bueno, también yo entiendo que es un tema que tenemos que ver para adelante también, cuál es la situación y qué cosas son las causas de fondo que hay, porque este es un tema que ya viene con varios directores técnicos, con varias directivas, con varios planteles de jugadores. O sea que, pero bueno, ahora toda la confianza en Jorge Baba y su equipo, y esto no hay tiempo para nada, hay que actuar sobre la marcha e ir analizando todo. ¿El contrato de Baba es por un año? ¿Es hasta que finalice el mandato de ustedes? ¿Ya está definido el cuerpo técnico? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el contrato, tengo entendido, es hasta diciembre. Y el cuerpo técnico está definido, creo. Él trabaja con Bruno Piano, con el profesor Turrens y con alguna persona más que no tengo en mente ahora. Y también va a continuar con los entrenadores institucionales nuestros, ¿no? Tema Diente López, que obviamente cuando llega Jorge Baba, después de todo lo que ocurrió cuando ustedes asumieron, aparece como un tema por lo menos a resolver o a hablar internamente dentro de Nacional. ¿Hablaron con el Diente López? ¿Lo tocaron este tema con Jorge Baba a la hora de acordar qué va a pasar en esta situación? No, yo no. Creo que evidentemente se van a tener que juntar. Por lo que he escuchado no hay ningún problema. Acá lo primero es Nacional, lo más importante es Nacional, y esto tiene que ser profesional, y cada uno tiene que tomar su responsabilidad. No sé si Seba, que es el que está manejando todo el tema ahora deportivo, va a hacer una reunión con ellos antes o hoy en general después de la presentación a todo el grupo. Pero en lo personal no hablé con Diente, no hablé con el Diente. Entonces, ¿por qué Baba sí ahora y no cuando recién asumieron? Ya lo expliqué 25 veces, que el momento donde estábamos en tomar esa decisión, estamos en una elección, previo a una elección, y normalmente cuando uno está previo a una elección, el objetivo ahí no era deportivo, sino primero ganar la elección. Sí, que tal vez si nosotros en ese momento hubiésemos elegido a Baba, no estábamos hoy al mando del Club Nacional de Fútbol. Ricardo, ¿qué sabés? ¿Cómo podemos explicar la información que daba Martín Charquero en Punto Penal de que alguien habló con Juan Ramón Carrasco con nombre de Nacional, que le habría dicho que iba a ser designado? ¿Sabés qué sabés?
Bueno, escuché algo así de Martín justo antes de salir para acá, no tengo idea de nada, le digo, lo que sí puedo afirmar y oficialmente que en ningún momento ninguno de los de la directiva manejó el nombre de Juan Ramón. Lo primero fue la decisión de desvincular a Jadson y todo ese cuerpo técnico y después enseguida encarar el tema de Jorge Baba como primera alternativa y diría única. Pero en ningún momento a nivel oficial se habló del nombre de Juan Ramón, no sé de dónde salió esa información ni quién fue. Siendo Juan una figura de Nacional, ex técnico, ¿pensás hablar con él, para aclarar esto, no? Bueno, si se da la situación, sí. El nombre de Juan Ramón siempre está, sobre todo en la prensa, y capaz que en algún momento amerita tener una charla con él. Flavio ya la tuvo. Pero bueno, los hechos son los hechos y la realidad es que oficialmente en esta oportunidad no se manejó el nombre de Juan Ramón. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra del Bairo justamente en el Polideportivo el domingo por la mañana, previo a su viaje rumbo a Europa. Bueno, Pillo, en varios temas, unos cuantos minutos de Ricardo que valen, obviamente. Contrato hasta diciembre. Carrasco no fue opción en este momento. Algunos de los títulos justamente que deja la situación de Bairo, que decían esa mañana que estaba encaminada la situación para que Baba dirija, como lo terminó haciendo, su primer entrenamiento ayer en horas de la tarde. Exactamente, Juanito, exactamente. Ahora, una serie de reflexiones. Primero, varias veces dijo el presidente nacional que Jadson Viera se terminó enterando o filtrando por la prensa. La prensa estaba haciendo, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista periodístico, su trabajo. Punto. En todo caso, es la mala gestión de Nacional en decirle en tiempo y forma a Jadson Viera que ya no era más el técnico nacional. Entonces, no le pueden dilgar a el trabajo de la prensa la responsabilidad propia. Punto número 1. Después, punto número 2. Nacional está prendido fuego, Juanito, a nivel deportivo. A nivel deportivo está prendido fuego. Jadson llegó para quedarse Nacional. Es más, yo estaba convencido también que era un técnico para mucho tiempo en Nacional. Demoró 2 días, 5 meses. Al frente de Nacional. Y llega ahora Jorge Baba porque hace pocas horas fue cesado en Cerro Porteño el jueves pasado. Esta circunstancia le ofrece a Nacional la posibilidad de cambiar por un técnico que en algún momento era un nombre que estaba sobre la mesa. Ahora, mientras esto pasa en Nacional, el presidente se va a Suiza por su trabajo a nivel internacional por el básquetbol. No parece serio, con todo respeto, para un tipo que me parece a nivel de persona formidable. Y reitero, el conocimiento que tengo por gente que tengo en común, que conoce justamente al presidente nacional y que yo conozco. Tengo el mejor concepto, pero una cosa es eso y otra cosa es hablar como presidente nacional. Como presidente nacional, el presidente nacional tiene que estar acá, tiene que estar en los CEPES, tiene que estar en el día a día, 24/7 con el plantel, hablando con el plantel, hablando con el técnico, el nuevo, tratando de ver qué es lo que está fallando Nacional, porque el problema es que Nacional no encuentra dónde está la falla. Y los técnicos siguen pasando. Y el presidente está en Suiza. No me parece profesional. La verdad, sinceramente, debo decirlo como periodista. No hablo de la condición humana, para que quede absolutamente claro. A veces esta profesión tiene esta sensación amarga de a los tipos que vos apreciás o que querés que son buenas personas o sabés que son buenas personas, las tenés que criticar. Y a veces a los tipos que despreciás los tenés que elogiar. Es parte del trabajo. Pero el presidente nacional tendría que estar acá, no en Suiza. Recién lo escuchábamos en una nota del mediodía, justamente de ayer, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco con los colegas del Polideportivo y de Punto Penal. Habla justamente del tema de los entrenadores en Nacional y cómo vuelan los técnicos, ¿no? Pero es un tema justamente de quién lo tiene que evaluar. Lo tiene que evaluar el presidente. Esa es la realidad. ¿Quién más lo va a evaluar? Lo tiene que evaluar el presidente y la junta directiva. ¿Quién más lo va a evaluar? Por un momento Bairo tira el tema sobre la mesa. Bueno, se tiene que sentar la directiva nacional a evaluar qué pasa con los técnicos en Nacional, con las anteriores directivas, pero justamente con la actual, como estamos hablando, en un año y poco, justamente, y 3 meses, 4 entrenadores. Entonces él es el que tiene que evaluar la situación.
Entiendo sus compromisos profesionales, nadie duda de lo profesional que es Ricardo Bairo, que está en un cargo, repito, muy importante para los que saben de básquetbol, nos han comentado que es un cargo importantísimo, que es el FIBA Américas. Y bueno, es un tema que tiene que hablar Nacional interno, que es lo que pasa con los entrenadores y la poca paciencia, cómo pasan pocos tiempos, pocos meses y los técnicos se van. Y yo tenía la misma sensación que tú cuando llegó Jadson a Nacional, por las palabras de Flavio, por todo lo que dijo. Yo pensé, y también después, ¿no? Con las cartas vistas, ¿no? Y al haber ganado el uruguayo, yo creo que ahí, bueno, pensé también que iba a estar un tiempo más importante en el Nacional. Pero la verdad es que yo comparto la salida de Jadson, porque la verdad es que pasó el tiempo y más allá de la espalda en las finales que pudo haber generado, que cada vez se fue minimizando, la realidad, Pillo, como decían, 16 partidos que jugó, oficiales y amistosos, sumando todo, nunca le encontró la vuelta. Nunca le encontró la vuelta y nunca vimos realmente un equipo con Jadson Viera. Y decíamos el pasado fin de semana, bueno, Nacional con Wanderers está bien, ganó, cumplió, hizo lo que tenía que hacer, le fue bien. Está bien, pero Nacional tiene que reconfirmar con un equipo más duro, más complicado como Defensor, sin ser aparte el Defensor de otros años. Porque hoy hay otros equipos que están por encima de Defensor Sporting, pero se enfrentó a un equipo que hace 4 partidos que no podía convertir goles, que no podía ganar, que venía en una racha negativa, quedándose afuera de Copa Sudamericana y lo termina perdiendo el partido. Entonces, yo entiendo que le ganó a Wanderers, pero después se ha venido otro rival más complicado como el Defensor Sporting, que generalmente es más oposición contra los equipos grandes y sobre todo con el Nacional, como lo estamos evaluando. Y se termina el ciclo de Jadson, no sé qué piensas, pero yo creo que la salida es correcta porque aparte Nacional contrata un técnico como Jorge Baba, que siempre estuvo sobre la mesa, ¿no? Después no se terminando por aquellas circunstancias con el Diente López, que ahora hablaremos, pero siempre estuvo sobre la mesa la situación de Jorge y justo queda sin club el pasado jueves. Exactamente. Bueno, tenemos en la pantalla la bienvenida oficial de Nacional, que es por Twitter, y ahí lo tenemos para leer, Juanito. Bienvenido a casa, Jorge. El club le da la bienvenida a Jorge Baba y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y le desea muchos éxitos en este nuevo desafío. Bienvenido, Jorge. Esa es justamente la bienvenida de Nacional. Sí. Y hay, Juanito, también un videíto en las redes sociales del momento que ayer Jorge Baba ingresa a los céspedes para el entrenamiento nacional, saluda a los jugadores, se da la presentación formal de Jorge con el plantel y hay un abrazo entre comillas, de Jorge Baba con el Diente López justamente en ese videito. Sí, lo vamos a ver. La comunicación justamente nacional fue ayer a las 4:01 de la tarde. A las 4 de la tarde Nacional hizo oficial la llegada de Jorge Baba, que una hora después dirigió su primera práctica y así lo presentó Nacional. Lo vamos a ver en el video que tiene Juaco ahí a disposición, a ver qué dijo Jorge Baba en sus primeras horas como técnico tricolor. Hola a todo el pueblo tricolor, ya estamos por casa. Los esperamos el martes en el Gran Parque Central. Vamos arriba. Acá estoy otra vez intentando renacer de las cenizas de aquel infierno. Verte bien me hizo bien, la sorpresa me dejó dialogando con los recuerdos. Nuestros caminos se vuelven a cruzar. No soy el mismo, espero que me puedas perdonar. Acá estoy, no me fui, elijo quedarme así, mano a mano, con los recuerdos. Y hasta ahí la presentación de Jorge Baba, sus primeras horas ahí en la Ciudad Deportiva de los Céspedes. Primero él saludando, pidiéndole a la gente que acompañe en el partido de mañana entre Nacional y Cerro Largo, y después empezando a saludar mano a mano, uno por uno, a todo el plantel, entre ellos al Diente Nicolás López, para un Baba que vuelve a los Céspedes. Él con la camiseta nacional jugó 189 partidos, ganó 99, empató 43 y perdió 47, fue capitán de Nacional, de hecho en su momento, y ganó 8 títulos oficiales con Nacional. La verdad que vuelve justamente a su casa,
Esa es la realidad de la historia, porque jugó casi 200 partidos y ganó 8 títulos, siendo en muchas ocasiones campeón uruguayo. Bueno, la vuelta de Jorge Baba, en este caso en otro rol, en este caso como entrenador. Exactamente. Vos planteás los números como jugador y como arquero de Nacional. Vuelve a otro rol y hay que ver ahora qué va a pasar con Baba, Juanito. Porque Nacional definitivamente se tiene que quedar con Baba hasta que termine el año. Ya no puede cambiar más. Baba fue campeón en Liverpool, y lo digo con conocimiento de causa, después de un proceso donde estuvo en un momento en discusión la continuidad de Baba o no. Porque llegó a un proceso de unos cuantos partidos donde no ganaba directamente, perdía con Liverpool. Después lo terminó sacando campeón. Pero ese proceso en un equipo en desarrollo como Liverpool, la presión es determinada, se lo permitía. Y de hecho el presidente de Liverpool lo reafirmó en el cargo y terminó siendo campeón. Ahora, el tema es que Nacional no te espera. El resultado nacional no te espera tampoco. Y el resultado a nivel local, sumado ahora en 20 días a nivel internacional, genera mucha presión si el resultado es negativo. Y la presión está en el hincha, ese murmullo que cuando está en el Gran Parque Central, en su propia casa, empieza a bajar cuando el equipo no anda bien o está perdiendo, ese murmullo que baja, esa presión al jugador y esa presión al cuerpo técnico y presión que va a los palcos donde están los dirigentes. Después la presión de las redes sociales, que es fundamental, brutal. Y hay dirigentes con determinadas características que ceden ante la presión de las redes, sin ningún tipo de duda. Entonces, la presión de sacar el resultado y la necesidad y la urgencia de Nacional en sacar el resultado, ahora seguramente se la va a tener que bancar hasta que termine el año con Jorge Baba. Gane, pierda o empate. Sin ningún tipo de duda, no pueden en 7 partidos sacar a Baba. ¿Me explico? Porque sería hacer más de lo mismo. El problema nacional es que ante los mismos problemas, ante las mismas eventualidades, reaccionan de la misma manera. Entonces no termina generando la solución del problema. ¿Qué hace Nacional esta directiva? Calma el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? La presión de la gente, la presión de las redes. Ese es el síntoma, pero de fondo la patología no la cura porque no sabe dónde está, en lo que se están equivocando los dirigentes. Y pasan los periodos, pasan los meses y siguen sistemáticamente cambiando a los cuerpos técnicos. Reitero, del 2018 al 2026, 16 entrenadores pasaron por Nacional. Es un equipo tan grande como para que se haga en profundidad un análisis de lo que está pasando. Y después, otro tema, el trabajo del gerente deportivo. ¿No está en tela de juicio? Totalmente. Este gerente deportivo que venía de la época anterior, que continúa con Flavio y continúa con Bairo, está en su etapa como gerente deportivo, hablo de Guren, Sebastián Guren, de Nacional, muy metido en la cantidad de técnicos que se han cambiado antes de Bairo y Flavio, porque ya estaba Guren, y ahora también. ¿Me explico? Y yo digo, vos, y el trabajo o la capacidad del gerente deportivo no está sobre la mesa. Esta conducción de Bairo y Flavio con Eguren, y reitero, Eguren estaba del proceso anterior, ya se comió Martín Lazarte, Martín Ligüera interinato, Pablo Peirano, y Jason Viera, y ahora Jorge Baba. 5 técnicos, estamos hablando de un año. Es un disparate. Un disparate. Pero bueno. Pillo, y esto de Baba que decías en el arranque sobre los conceptos y lo que le pasó al Liverpool con los resultados, ¿sabés lo que yo me acuerdo? Que hay partidos donde Liverpool parecía que se los iba a llevar porque estaba ganando, o estaba, por ejemplo, sacando un empate,
y sobre el final de los partidos, en los últimos 10-15 minutos en tiempo de adición, lo terminaba perdiendo el equipo negro azul. Le pasó eso mucho en la apertura del 2023, donde fue campeón. Exacto. Liverpool llega a las finales del 2023 por la segunda parte del año. En la primera le pasó mucho de lo que vos decías, Juanito, partidos que faltando 6, 5, 7 minutos los venía ganando y los terminaba perdiendo. Y en un momento determinado llevó a que el presidente de Liverpool pensara en la continuidad o no de Jorge Baba. Lo que hizo el presidente de Liverpool, que le salió muy bien, fue mantenerlo. Pero esa posibilidad hoy en Nacional no está. ¿Por qué? Porque los resultados te obligan, las situaciones te obligan. Nacional no tiene tiempo. Ahora, ¿qué va a hacer con Jorge Baba si los primeros 3-4 partidos le va mal a Nacional? ¿Me explico? Claro. No tiene más remedio que dejarlo. Y aparte, en esto de las Copas Libertadores, todo lo que logró, a Liverpool lo clasifica a la Copa Libertadores, porque lo coloca en la fase de grupo, que después se empieza a dirigir al Faro en el 24. Es cierto que a Liverpool, para ese año siguiente después del campeonato, cambió todo el plantel, renovó todo el plantel. Entonces se le hizo muy complicado poder competir, no fue un buen año de Liverpool, pero lo clasifica a la Libertadores. Y ya hablamos de lo que hizo también a nivel internacional con Cerro Porteño y con Independiente Santa Fe, pero no es lo mismo los tiempos que tiene un equipo como Liverpool en su momento, que lo marcaste, como los tiempos que te da Nacional. Le pasó a Jackson Viera, porque a Jackson Viera en el arranque con Boston River, en los primeros 6 meses le costó mucho, porque Jackson Viera en el primer año donde fue técnico de Boston River perdió todos los partidos contra Nacional y contra Peñarol. Después para el segundo año eso lo acomodó y mejoró y sacó buenos resultados y ganó partidos importantes contra los grandes. Por ejemplo, le ganó a Peñarol dirigiendo a Boston. Pero tenés otro tipo de tiempos, justamente cuando dirigís otro tipo de institución. Nacional y Peñarol no tienen esa espera que de repente sí tuvo Jorge en Liverpool y sí tuvo Jackson justamente en Boston River. De hecho, lo padeció justamente Jackson a esto ahora. Nos falta una parte final que tiene que ver con la situación y la declaración y la palabra de Flavio Perma, que lo tuvimos antes, justamente hablando en su momento de cosas vinculadas a Jackson Viera cuando llegaba a Nacional. Bueno, Flavio habló ayer con los colegas del Espectador en el entrenamiento nacional. Habló Flavio Parchman, lo escuchamos y lo vemos a la mañana de Tirando Paredes. ¿Qué dijo el vicepresidente tricolor? Dale. Flavio, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, recibiendo a Baba, un nuevo ciclo de técnico. ¿Estuviste reunido con él ahora? Sí, vine a tener una charla con él de bienvenida y bueno, charlar aspectos generales. ¿Volviste a la noche de las elecciones donde el técnico de ustedes era Baba, ¿no? Sí, volvimos. No es lo que hubiéramos querido porque seguimos en el cambio permanente de técnicos y todo eso, pero bueno, es lo que tocó y volvemos a tener la ilusión, la misma que tuvimos en etapas anteriores, y estamos a tiempo de todo. Faltan 30 fechas del torneo local y todas las Libertadores. Acá las responsabilidades siempre son en conjunto. Pasa que uno ya sabe cómo es esto, que como se suele decir, el fusible más claro son siempre los técnicos. Sí, no, eso está claro. Pero no, las responsabilidades están absolutamente compartidas. Sí, trajiste un técnico ahora que es firme, para un momento que es delicado. Sí, pero Jackson también era firme, en ese aspecto no creo que sea el tema. El tema habrá que ver dónde está la tecla que hay que tocar para que tengamos un rendimiento acorde a lo que queremos, porque mismo el otro día en el último partido de Jackson tuvimos 35 minutos bárbaros, que fuimos bastante superiores al defensor, y sin embargo en los últimos 10 del primer tiempo, que justo también encuentran el empate, porque a veces podrían tener 10 minutos más o menos, no sé. O sea, estuvimos mucho más cerca nosotros del segundo hasta los 35 que ellos de empatar. Y ya el segundo tiempo se vio otro partido en la cancha, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos cuesta asimilar, de ver por qué. De no sostenerlo. De no sostener y de que haya un cambio tan drástico en el partido. Está bien, lo presentás mañana, Jorge, oficialmente, dirige ya el martes, todo tiene una dinámica brutal. No va a estar Mejía. ¿En qué está Lautare? ¿Se apagó ya definitivamente? No sé si se apagó, no sé. Lo estaba manejando era Seba Guren, así que no sé en qué está, si hubo hasta ahora no hubo un no definitivo, pero tampoco sí.
Y Flavio Perchman en la mañana de Tirando Paredes, hablando con los colegas ayer del Espectador justamente. Bueno, más o menos lo que venimos hablando con el Pillo, ¿no? Todo lo que le ha pasado a Jadson Viera. Y es cierto lo que dice Flavio, podés destacar algún minuto y algún tramo de los partidos justamente Nacional. Lo pasa que no puede sostener en los 90 minutos, en 45 minutos un buen rendimiento Nacional. Y fue superior, yo creo, en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo Defensor cambia la página y se lo termina dando vuelta al partido. Entonces ese fue el gran debe de Jadson Viera. Y ahí también en muchos de los jugadores, en la desconcentración y en cómo se quedó el equipo en muchos trámites de los partidos. Una gran pretemporada que Nacional hizo desde el punto de vista físico, tomando una decisión atípica de no jugar partidos. Jugó un partido antes de la Supercopa, que fue aquel partido con Concepción en el Parque, a pocos días de la Supercopa. No tuvo un gran rendimiento, porque fíjate que hoy ni físicamente Nacional está marcando un diferencial, ni futbolísticamente marcó un diferencial en estos primeros meses del año. Entonces tampoco hubo una pretemporada con cambios, con playa, con rutinas diferentes, que Nacional le haya dado resultados, por lo menos por ahora, en este comienzo de año. Exactamente, Juanito. A ver, el partido de Defensor, el segundo tiempo, Defensor le ganó corriendo. Reitero, Frugone, el lateral izquierdo, arranca en la jugada del segundo gol y corre 65-70 metros y ningún jugador de Nacional le puede sacar la pelota y ningún jugador de Nacional intenta por lo menos faulearlo. Y de ahí viene justamente el arranque del segundo gol de Nacional, de izquierda a derecha. Lo arranca Frugone por izquierda, cruza toda la cancha. La pelota llega por derecha, se levanta el centro y termina definiendo justamente el paraguayo centro delantero del equipo de Defensor. Entonces, lo que vos decís, tal cual. El segundo tiempo Defensor se lo ganó corriendo Nacional. Yo digo que el correr en un nivel de profesionalismo importante es un estado de ánimo. Y creo que ahí tiene que buscar Nacional por qué pasa lo que pasa en los partidos. ¿Por qué tiene 10, 15, 20, 35 minutos buenos y después tiene de los otros y pasar raya y normalmente empata o pierde el partido? Ahí tiene que buscar Nacional. Lo que nos sale del equipo tricolor. Totalmente. Yo creo que a esta altura, Juanito, no es un tema de técnicos. Es un tema de plantel y es un tema individual de jugadores, sin ningún tipo de duda.